Adolfo Solís Farías. Él es el fiscalista y bueno, pues nos tiene su editorial para el día de hoy. Doctor, buenos días. Muy buenos días, señorita Sonia, y buenos días a todo el auditorio. Adelante, doctor, díganos. Vamos a tratar el tema, vamos a tratar de resolver algunas preguntas que la población tiene en general sobre lo que ha estado pasando en los hechos violentos en Baja California. Y hemos oído muchas reflexiones en el sentido de que si es terrorismo, si es delincuencia organizada, ¿qué es? Tenemos que tener un análisis verdaderamente profundo para dar respuesta a eso, porque la población necesita respuestas. Podríamos analizarlo desde el plano psicológico, por qué se hizo, desde el plano político, por qué se está gestando, desde el plano social, desde el plano humano, desde el plano de la violencia. Podríamos analizarlo, pero ¿cuál es la forma que nos puede llevar una respuesta a la sociedad? Lo primero que tenemos que pensar como sociedad es ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Lo provocó una indiferencia o negligencia del gobierno? ¿Lo provocó la corrupción? ¿Lo provocó la impunidad? ¿Lo provocó el descontrol de las instituciones? ¿Lo provocó la inestabilidad, la ineptitud, la omisión? ¿Qué es lo que determinó que pasara un deterioro de años de violencia en México, o una negligencia, o una tolerancia de la sociedad? Y todo apunta en esta primera parte que todos estos factores se conjugan en esta fase social de México. Hay no solo indiferencia, corrupción, descontrol, ineptitud de las autoridades, sino que también hay una tolerancia de la sociedad. Y tenemos que esa tolerancia ha venido siendo permisible toda esta serie de fenómenos y acciones. Es como cuando aparecía un muerto y todos nos sorprendíamos. Después aparecían 3 muertos y nos sorprendíamos. Después 10 muertos y nos sorprendíamos. Después 15 muertos y nos sorprendíamos. Pero llegó el momento en el que ya no le dábamos importancia porque llegamos al plano de la tolerancia. Pero bueno, lo que pasó el viernes. Lo que le llama la normalización de la violencia, ¿no? Pues sí, la tolerancia, claro. Y después, dentro de esas teorías de lo que pasó, nosotros estamos buscando el origen. ¿Qué es lo que lo provocó? ¿Quién lo provocó? La sociedad requiere una respuesta. ¿Fue la delincuencia organizada realmente? ¿Fueron terroristas? ¿Fueron anarquistas? ¿O simplemente fueron pirómanos que se les ocurrió prender vehículos? ¿Son personas que pertenecen al antisistema? ¿Son extremistas? Es decir, tenemos que realmente entender, si queremos una respuesta, si queremos resolver y queremos que no se repita, tenemos que encontrar quién provocó estos hechos, porque no simplemente podemos decir, ay, ¿sabes qué? Eran unos muchachos, eran 15 muchachos, 20 muchachos detenidos, que se les ocurrió detener a los vehículos y ya lo lograron. Porque entonces vendríamos como sociedad a una pregunta adicional. ¿Qué buscaban esos muchachos? ¿Qué buscaban esas personas? ¿Qué buscaban esos delincuentes o esos terroristas? ¿Qué buscaban? ¿Causar miedo? ¿Buscaban llamar la atención? ¿Buscaban mandar un mensaje? ¿Buscaban desestabilizar al gobierno? ¿O acaso buscaban presionar al gobierno? ¿Que querían ellos demostrar su poder o qué andaban buscando? ¿O simplemente querían inconformarse de alguna acción gubernamental o exigir alguna demanda? O tenemos que también reflexionar si esta medida lo que buscaba era cumplir con alguna represalia que habían gestado en el pasado, o están amenazando a alguien, o se están vengando, o simplemente es la consecuencia del mal actuar. ¿Qué es? ¿Qué están buscando? Entonces, si nosotros analizamos, hay una verdadera preocupación, porque sí, se está causando miedo, se está llamando la atención, se está mandando un mensaje, se está presionando al gobierno, se está demostrando el poder, se está inconformando este tipo de grupos, y eso la sociedad lo está teniendo que absorber, no al gobierno, porque en un grado de inteligencia natural a nivel internacional se hacen mecanismos de inteligencia previos. Nosotros queda claro que no hay un nivel de inteligencia que sea suficientemente satisfactorio para la población. Y entonces, si el gobierno tiene una alta aprobación, ¿cómo es que la gente permite esta serie de desviaciones? Si el propio ciudadano y el propio gobierno han intervenido en el incremento de esta violencia. Pero, ¿qué sigue a partir de hoy? La sociedad debe aceptar, la sociedad debe tolerar,
la sociedad debe de permitir, nos debemos de conformar, o simplemente debemos de estar a la expectativa a ver si crece, si se sofoca o si va en aumento. En la historia universal nos hemos dado cuenta que cuando la delincuencia agota una serie de métodos, como primero era privar de la libertad a las personas, después era privarles de la vida, después se empezó a privar de la vida a grupos, después empezó a privar a rivales, después empezó a decapitarlos, después empezó a tener una serie de trastornos sociales para mostrar esa fuerza o ese miedo o ese terror. Y ahora llegan al grado de ser incendiarios, pirómanos, pero con un efecto social. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Aceptarlo, tolerarlo, permitirlo, conformarnos, exigir, rebelarnos. Es un tema que las ciencias sociales pueden responder. Y la respuesta para poderlo hacer es entender primero quién lo gestó. ¿Fue culpa de los delincuentes? Había incluso opiniones especializadas que decía que era parte de una estrategia gubernamental para militarizar. ¿O de quién es culpa? ¿De la propia sociedad que lo toleró tanto tiempo? ¿De unas cuantas personas que se organizaron y quisieron apoyar a un grupo antagónico o delincuencial en el país? ¿Es en realidad una banda o cartel el que lo hizo? Entonces, si no podemos encontrar nosotros todo esto, entonces no podemos dar una respuesta de qué es lo que está pasando en México y qué es lo que va a pasar. A nivel internacional y la experiencia universal nos dice que cuando empiezan a incrementarse este tipo de acciones, esto no para aquí.